a esforzarnos un poquito más. De forma intencional puse la parte más académica primero y la parte más divertida al final. Entonces esta va a ser un poquito más dinámica. Esperemos poder pasar rápido a través de estos manuscritos y incluso tengo una dinámica al final que espero que podamos hacer. Bien, en la sesión anterior, déjenme pongo mi cronómetro porque ayer hubieron problemas. Bien, en la sesión anterior hemos abordado la pregunta del canon y cómo sabemos que tenemos los libros correctos. En esta sesión quiero presentar de forma un poco más interactiva algunos manuscritos importantes para confiar en nuestras Biblias y al mismo tiempo hablar un poco sobre cómo sabemos que el texto que tenemos no ha sido corrompido. Platicaba con un amigo en este break y quiero leer un texto con ustedes. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Y otro texto está en el Salmo 19, Salmo 19, verso 7 en adelante. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que destila del panal. Antes de que vengamos a conocer estos manuscritos y por qué son importantes para nuestra confianza en la Escritura, vamos a encomendarnos al Señor en oración. Padre Santo, tu palabra, tu ley es perfecta. La Biblia, Señor, es la palabra profética más segura. Ella restaura el alma, Padre, y tú has prometido que permanece para siempre. Estamos a punto de tocar temas que por un lado son emocionantes, pero que también para muchos puede ser la primera vez que escuchen algo así, Señor. Y sin embargo, Padre, hemos visto en la primera sesión que es tu Espíritu el que nos hace confiar en tu palabra. No son las pruebas, no es la evidencia. Es tu Espíritu que aplica la voz del pastor a nuestros corazones. Señor, toca nuestros corazones para escuchar la voz de Cristo. Y en aceptar tu palabra, y en confiar en ella, llévanos delante de ti. Acércanos al trono de la gracia para encontrar gracia delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. Bart Ehrman era un cristiano común y corriente en Estados Unidos, bastante brillante, pero que creció con la idea de que la Biblia era un libro que por ser inspirado debía haber sido transmitido siempre a la perfección y que al comparar las copias de los libros con los originales no habría ningún tipo de variación. Lamentablemente, al estudiar en Princeton se dio cuenta que la realidad era mucho más compleja. Al mismo tiempo, circunstancias personales que tienen que ver con el sufrimiento y la pérdida personal lo llevaron a abandonar su fe y a dedicar su vida a atacar el cristianismo. Ehrman comienza su libro Misquoting Jesus, citando mal a Jesús, con la siguiente frase, hablando de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento.
Dice, no solo no tenemos los originales, tampoco tenemos las primeras copias de los originales. Ni siquiera tenemos las copias de las copias de los originales, ni copias de las copias de las copias de los originales. ¿De qué sirve decir que los autógrafos, esto es los originales, es decir, los originales fueron inspirados? No tenemos los originales. Solo tenemos copias llenas de errores y la gran mayoría de ellas están separadas por siglos de los originales y difieren de ellos, evidentemente en miles de maneras. Por un lado, Ehrman claramente exagera sus comentarios y él mismo lo ha reconocido. Él mismo ha aceptado que las variantes que existen en el Nuevo Testamento no son la razón por la cual él abandonó su fe. Al mismo tiempo, Ehrman dice algunas cosas que son verdad. Por ejemplo, no tenemos los manuscritos originales. Piénselo por un momento, el manuscrito de Mateo, el original, por ejemplo, el día de hoy tendría algo así como 2000 años. Son muy pocos los materiales que pueden aguantar tanto tiempo sin degradarse o descomponerse. El original del Génesis, por otro lado, tendría poco más de 4000 años. Lo que tenemos ciertamente son copias que se han transmitido por mucho tiempo. En ese sentido, Ehrman levanta una pregunta interesante. ¿Cómo sabemos que los hombres y mujeres que copiaron la Escritura durante tantos años no se han equivocado al grado de que nosotros ya no podemos confiar en este texto? Dicho de otro modo, ¿cómo podemos confiar en que el ser humano es capaz de preservar el texto bíblico? Cuando hacemos esta pregunta de este modo, la respuesta quizá no suene muy alentadora. Pero hagamos la misma pregunta desde otra perspectiva. ¿Tiene Dios el poder de preservar el texto que Él mismo inspiró? La misma pregunta, desde la perspectiva divina. ¿Tiene Dios el poder de preservar el texto que Él mismo inspiró? Hoy quiero responder a esto mostrándoles lo que el Señor ha preservado para nosotros y explicando un poco sobre cómo podemos reconstruir los originales. ¿Por qué cuando tomamos nuestra Biblia en español podemos estar confiados y seguros que estamos leyendo la palabra de Dios? Para eso voy a mostrarles algunos artefactos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos hablan de la antigüedad del texto que tenemos y de la cadena de preservación que ha llegado hasta nosotros. Y por último, si tenemos tiempo, quiero hacer una actividad para que ustedes decidan qué manuscritos quieren ver. Bien, empezamos en el Antiguo Testamento. Estos dos son los rollos de Ketef Hinnom. Estos rollos son rollos de plata, fueron hallados en una tumba, quizá como amuletos, quizá simplemente como algo que el fallecido apreciaba. Estos rollos son nuestro artefacto más antiguo que preserva parte del texto bíblico. Por supuesto, al ser el más antiguo y al ser simplemente un amuleto, algo pequeño, preserva una pequeña porción del texto bíblico. Data de los años 600 antes de Cristo, y lo que preserva para nosotros es la bendición arónica. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. La escritura que tiene el rollo no es el hebreo que aprendemos quizá en el seminario, que se llama el script cuadrado, que es lo que tenemos a la derecha, sino que preserva un tipo de escritura que se llama paleohebreo. Paleohebreo. Similar a inscripciones fenicias de la época de hierro. Estamos hablando de los 1200 antes de Cristo, etc. Entonces es un texto bastante antiguo. Es lo más antiguo que tenemos para el Antiguo
Testamento. Después de esto tenemos los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto se descubrieron en 1947 cerca de una zona arqueológica cerca del Mar Muerto que se llama Khirbet Qumran. Y después empezaron a emerger otros rollos, otros escritos alrededor de esa área. La razón por la que se han encontrado esos rollos es porque el clima seco de este lugar es el ideal para preservar estos rollos. Y aún así, como pueden ver, los rollos son bastante fragmentarios. Estamos hablando de rollos antiquísimos, desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento excepto Esther, junto con otros textos sectarios, apócrifos y documentos comunitarios, especialmente los que están más cercanos a Qumran. De nuevo, tenemos que dividir. Hay textos que están cercanos a Qumran, donde vivía una secta judía que tiene estos libros y otros tipos de escritos, algunos bastante extraños. Y luego tenemos otros rollos, que también se llaman rollos del Mar Muerto, y otros autores los llaman rollos del desierto de Judá, que no son necesariamente de Qumran, sino que vienen de otros sitios arqueológicos como Masada, Nahal Heber, Wadi Murabat, Nahal Sehelim y similares. ¿Por qué es importante la distinción? Porque si bien, por ejemplo, este rollo es del Génesis y preserva para nosotros el inicio de Génesis, se llama 4Q, eso quiere decir que fue encontrado en la cueva número 4 de Qumran, 4Q, Génesis, el libro de Génesis, y la letra G en superescrito es que es la copia, la quinta copia de este libro que fue encontrada y preserva para nosotros el inicio de la Biblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim vaet ha'ar. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, exactamente lo mismo que nosotros tenemos en Génesis 1. Al mismo tiempo hay que reconocer que otros rollos de Qumran tienen algunas variaciones. La mayoría de estas variaciones son menores. Por ejemplo, variaciones ortográficas. El mejor ejemplo que les puedo dar es hoy la Real Academia acepta tanto obscuro como oscuro como una palabra correcta. ¿Bien? Entonces, si tenemos un texto que una línea transmite como obscuro y otra línea textual transmite como oscuro, cuenta como una variante. Eso quiere decir no son exactamente iguales. Pero es una variante que se llama insignificante. Es una variante que no cambia el sentido del texto. La mayor parte de las variantes son de este estilo. Sin embargo, Qumran también presenta otras variantes como un texto más corto de Éxodo. Por ejemplo, Éxodo, creo que con mi hermana estaba platicando, con mi mamá, Éxodo nos presenta las instrucciones para el tabernáculo. Terminan las instrucciones del tabernáculo en Éxodo 31 y en Éxodo 32 tenemos ¿qué? El episodio del becerro de oro. Y después de Éxodo 32, de Éxodo 33 a Éxodo 42 al final, tenemos nuevamente las instrucciones del tabernáculo. Y eso nos santifica durante nuestros planes de lectura anuales. Hay una razón teológica que no voy a hablar en este momento, pero esta segunda porción es la que fue parafraseada en Qumran y es mucho más corta. Básicamente hicieron todo lo que Dios les dijo que tenían que hacer. ¿Qué sigue? Esta es una variante significativa, porque como les dije, hay una razón teológica para repetir todo esto. Sin embargo, lo que les quiero decir es que existe diferencia entre los textos que son de Qumran y los textos de alrededor del desierto de Judá. Cuando nos vamos alrededor de los textos de Judá, estos muestran una coincidencia extraordinaria con las Biblias hebreas actuales.
de alrededor del 98 al 99% en las consonantes. Recordemos, hebreo, como vemos acá, antiguamente no se escribía con vocales. Todo lo que ven allá son puras consonantes. El texto consonántico es 98-99% igual al texto que ahora tenemos. Esto en conjunto, su gran similitud general con la Biblia hebrea actual, demuestra la extraordinaria precisión de la transmisión del texto. Vamos a ver otro manuscrito. Bueno, este es otro manuscrito de los rollos del Mar Muerto, que también preservaron no solamente escritos en hebreo, sino traducciones tempranas de la Biblia. Entonces, este texto es de Levítico en griego. ¿Por qué las traducciones tempranas son importantes? Porque una vez que se empieza a traducir el texto, eso nos da otra ventana es otro testigo para saber el estado del texto en ese tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno traduce un texto, si yo después quiero entrar y quiero cambiar el texto original, la traducción me va a mostrar, originalmente tenías otra palabra. Entonces, las traducciones antiguas también son una evidencia de la estabilidad textual del Antiguo Testamento. Y en este caso, en el griego tenemos la Septuaginta, pero también lo tenemos en siríaco con la Peshita, lo tenemos en el latín antiguo, lo tenemos en arameo con los Targumim. Hay varios de estos documentos. Esto es un manuscrito del Cairo Geniza. Cairo Geniza es una enorme colección de más de 400,000 fragmentos de manuscritos judíos que van desde los siglos VI al IX después de Cristo. Cada vez nos vamos acercando más hacia donde estamos el día de hoy. Y fueron encontrados en el ático de la sinagoga de Ben Ezra en el Cairo, en Egipto. Según la tradición judía, los textos que contienen el nombre de Dios no se destruyen, se guardan en un repositorio sagrado que se llama Geniza. ¿Okay? Por eso se llama Cairo Geniza, el Geniza de Cairo. Esta colección incluye porciones bíblicas, talmúdicas, documentos cotidianos y hasta fragmentos de otros textos en hebreo, judeo-árabe y árabe que preservan el nombre de Dios en hebreo. Este tesoro occidental nos ofrece una ventana a la vida judía medieval y confirma la continuidad de la transmisión de las Escrituras en comunidades dispersas. Y quiero que observemos algo, si es posible. A ver. ¿No puedo hacer zoom aquí? No se puede. Bien, no importa. Quiero que vean, si alcanzan a ver, cómo alrededor de las consonantes vemos algunos puntitos. Estos puntitos y estas marcas presentan una nueva capa de seguridad textual. Es decir, conforme los textos se fueron copiando, hubo una escuela de académicos judíos que se llamaban los masoretas. Los masoretas venían de una región de Tiberia. No confundir con el Tíbet. Tiberia en Judá. Bien, estas personas están preocupadas por preservar no solamente el texto consonántico, sino la recitación correcta del texto. Y aunque ellos, como conocen bien el hebreo, son capaces de leer hebreo sin estas consonantes, dicen, no, vamos a inventar un sistema para poder, sin las vocales, perdón, para poder poner las vocales y que estas vocales se preserven en el resto de la tradición. Y esto ya lo empezamos a ver en el Cairo Geniza. En el Cairo Geniza ya se nos apuntan cuáles son las vocales apropiadas del texto en hebreo. Bien, esta porción es una porción de Deuteronomio, capítulo 11, verso 22.
Los voy a leer en español, empezando de arriba a la izquierda. Mi izquierda, su derecha. Porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les ordeno para cumplirlo, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y allegándose a Él, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo estoy leyendo de lo que tenemos aquí en el hebreo. Y si ustedes van en sus Biblias a Deuteronomio 11, verso 22, van a ver que tenemos las mismas palabras. Bien, seguimos avanzando entonces y tenemos el códice de Alepo. Estos grandes códices medievales son las Biblias hebreas completas más antiguas que tenemos. Completas más antiguas. De nuevo, tenemos libros individuales como el gran rollo de Isaías en Qumran, o tenemos algunos otros fragmentos ya sea en Qumran o otros libros en Cairo Geniza, pero todo junto como un Antiguo Testamento, libro tras libro, tras libro, tras libro. Estos manuscritos medievales son los más antiguos que tenemos. El texto es antiquísimo, el artefacto es medieval. Hagamos esa distinción. El texto es antiquísimo, el artefacto es medieval. El códice de Alepo es de cerca del 930 después de Cristo, y quiero que vean una capa más de seguridad de la escuela de los masoretas. Ven que tienen notas alrededor, ¿no es cierto? Esas notas se llaman Masora Magna y Masora Parva, y los masoretas lo que están haciendo es comparar manuscritos para asegurarse de la precisión textual con la cual se copia el texto. ¿Hasta qué grado? Al grado de contar cuántas letras tiene un libro. De manera que al final de cada uno de estos libros tienes una nota masorética que te dice cuántas letras debiste haber tenido. Te marcan cuál es la mitad específica del libro. Te marcan cuál es la mitad por letra y cuál es la mitad por palabra. Ese es el grado de confiabilidad textual que tenemos. También escogí esta porción porque acá tenemos el libro de los Salmos. Aquí abajo en medio comienza el Salmo 1. Y van a ver que también tiene una disposición interesante. Tenemos como vacíos dentro del texto, partes blancas. El término técnico para esas partes blancas son vacat. No vacas, esas son en Ishmael. Vacat es un vacío. La razón por la que tenemos ese vacío es porque hay una tradición muy antigua que nos dice cómo debemos cantar los salmos. Y esto se le llama esticografía. Es decir, voy a poner, y si ustedes van a los salmos el día de hoy, van a ver que sus salmos se ven diferentes. No es solamente porque sea poesía, es porque su traducción está reflejando estas tradiciones antiguas. Interesantemente, tengo un amigo que hizo todo su doctorado en comparar la esticometría de los manuscritos medievales en hebreo versus la traducción griega. Porque ciertamente esto es medieval, pero copias griegas tenemos mucho más antiguas. Y lo que él descubrió es que la traducción griega preserva incluso la esticometría hebrea en un grado altísimo. Bueno, esto ha sido sobre Antiguo Testamento. Vamos a pasar un poquito a hablar sobre el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, tenemos 4 tipos principales de manuscritos. En primer lugar, y muy importante, tenemos papiros. Los papiros son bastante importantes porque son tremendamente antiguos, ¿okay? Al mismo tiempo, por ser los más antiguos, no tenemos tantos. Mientras más antiguos, tenemos menos copias. Es absolutamente normal, ¿okay? Ahora, ¿cuántas copias tenemos de papiros? Tenemos alrededor de 140 papiros. Alrededor de 140 papiros. Después tenemos unciales que les voy a mostrar, es decir, escritos que están
escritos en puras mayúsculas y sin espacios. Imagínense tener que leer de esa manera, puras mayúsculas y sin espacios. Y de último tenemos minúsculas. En el siglo 9, 10 se cambia de las mayúsculas a las minúsculas porque lo que queremos hacer es ahorrar espacio para aprovechar mejor el material. Y después tenemos también leccionarios. Los leccionarios, ¿qué son? Tenemos pequeños códices, pequeños libritos que se utilizaban en la liturgia, que de pronto tienen solamente los salmos o solamente tienen los evangelios. Mis hijos tienen un par de Biblias que les regalaron en la iglesia en Estados Unidos cuando nacieron, que solo tiene, por ejemplo, el Nuevo Testamento con salmos y proverbios. Algo así es un leccionario. No tiene toda la Biblia, pero tiene libros completos. Bien. Este pequeño pedazo de papiro, P52, si ustedes sacan su cartera, que yo no traje conmigo en este momento, y sacan una tarjeta de crédito o débito, no importa, es más o menos de este tamaño. Y es el papiro más antiguo que tenemos. P52 contiene Juan 18, 31 al 33 y 37 al 38, que casualmente es la discusión entre Jesús y Pilato. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Está datado del 125 al 150 después de Cristo. Dicen esto un momento. Juan muere aproximadamente a los 90 años y esto está datado al 125, 150 después de Cristo. Este papiro estuvo con gente que conoció a Juan. Es el fragmento más conocido del Nuevo Testamento y demuestra que el texto del Nuevo Testamento circulaba ampliamente a principios del siglo II, lo que es crucial para datar, para ponerle fecha al libro de Juan. Interesantemente, antes de descubrir este papiro, Juan, todos sabemos que es diferente al resto de los evangelios, es un poquito diferente, los temas son diferentes. Y por eso muchos eruditos habían dicho que Juan no se había escrito sino hasta el tercer o cuarto siglo. ¿Y qué creen que apareció? P52, mostrando que Juan ya circulaba a partir del siglo II. A menos que queramos decir que este es el original de Juan. Y nadie dice esto. El Evangelio de Juan ya circulaba en el siglo II. Este es el P46, el papiro 46. Contiene las cartas de Pablo, incluyendo Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses. Es entre el segundo y tercer siglo, el 175 al 225 después de Cristo. Es uno de los manuscritos más antiguos y extensos de las epístolas paulinas. P46 es clave para el estudio de las cartas de Pablo porque interesantemente termina con la carta a los hebreos. Los pastores van a saber que hay un debate sobre quién escribió Hebreos. La respuesta es no lo sé, pero muy temprano ya se pensaba que era Pablo el que había escrito el libro de los Hebreos. Hebreos, por cierto, no dice quién lo escribió. P66. El papiro 66 contiene el Evangelio de Juan, es aproximadamente el año 200 después de Cristo. P66 es uno de los manuscritos más antiguos y mejor conservados de Juan, del Evangelio de Juan. Y una de las cosas que nos muestra es la forma de códex. Cuando veíamos los rollos del Mar Muerto, una de las cosas que no hice énfasis es que los judíos escriben en rollos. Los cristianos muy temprano, ya para el siglo II, como podemos ver en este papiro, adoptan la forma de códex que hoy conocemos como un libro. ¿Cómo sabemos que tenemos un códex? Bueno, cuando encontramos un fragmento que está escrito por adelante y por atrás, podemos estar bastante seguros que era parte de un códex, porque cuando tienes un rollo, generalmente solo utilizas un lado. ¿Por qué importa esto?
Por supuesto, esto es Nuevo Testamento y sabemos que los cristianos eran quienes estaban circulando estos textos. Pero cuando hablamos del Antiguo Testamento y cuando hablamos de las copias griegas del Antiguo Testamento, el hecho de que esté en rollo o esté en códex nos ayuda a decidir si era un texto que utilizaban los judíos o era un texto que utilizaban los cristianos para el Antiguo Testamento en griego. Bien, ese es P66. P45. Contiene fragmentos de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Y una de las cosas que nos enseña esto, nos muestra cómo desde muy temprano ya empezaban a circular colecciones. Interesantemente, cuando vemos evangelios circulando, siempre vemos esos 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No tenemos ningún Mateo, Marcos, Lucas y Tomás. No tenemos Mateo, Marcos, Felipe y Andrés. Siempre tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también preservan muchas veces los títulos según Mateo, según Marcos, según Lucas, etc. Y en este caso también el libro de los Hechos. Ese es del 250 después de Cristo. Este es P75. Este tiene o preserva para nosotros los evangelios de Lucas y Juan. Otra vez, Lucas y Juan, el mismo orden que tenemos nosotros hoy en la Escritura. La razón por la que lo vemos negro y blanco es porque algunos de esos papiros son tan antiguos que la única forma de ver la tinta es a través de métodos especiales de imagen. ¿Okay? Hacemos esto para poder leer lo que dice el papiro. Bien, este es del 175 al 225, siglo segundo al tercero después de Cristo. Ese es P1. Este es un fragmento que contiene parte del Evangelio de Mateo. Mateo 1, 1 al 9, parte de la genealogía de Jesús, y 14 al 20, 1, 14 al 20. Es del 250 después de Cristo y aunque es un fragmento pequeño, es uno de los manuscritos más antiguos de Mateo y ofrece una visión del texto de Mateo en el siglo III, es del 250 después de Cristo. ¿Por qué se llama P1? Porque muchos de estos papiros vienen de un lugar en Egipto que se llama Oxirrinco. Oxirrinco, como el desierto de Judá, también es bastante seco y es muy bueno para preservar estos papiros. Entonces, este es el primer manuscrito bíblico que se descubre en este lugar. Por eso tiene P, papiro 1. P1, Evangelio de Mateo. P72 contiene primera y segunda de Pedro y a Judas, parte de las epístolas universales. Otra vez, es importante porque aunque estas epístolas circulaban menos que las epístolas paulinas o que los evangelios, no fue hasta el siglo IV que se declaran parte del canon. Vemos que al final del siglo II ya están circulando. Bien, papiro 47, eso es interesante, contiene Apocalipsis 9:10 al 17:2. Data aproximadamente del 250 al 300 después de Cristo. Es el manuscrito más antiguo conocido del libro de Apocalipsis y me parece, si no estoy equivocado, es importante porque tiene una variante textual cuando habla del número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? Es algo que hasta los no cristianos, siempre que sean choppers, lo saben. 666. Este papiro dice 616. Si es original o no, luego lo podemos, el 616, luego lo podemos hablar en preguntas y respuestas. Pero una de las cosas que nos ayuda es saber qué es lo que la gente pensaba sobre esos números. Cuando encontramos la relación entre 666 y 616, podemos empezar a entender qué es lo que la iglesia temprana pensaba sobre cómo interpretar el número de la bestia. Digamos,
Ese es el Códex Sinaítico, es el primer uncial o la primera mayúscula que vamos a ver. Y está en 4 columnas, es del siglo IV, contiene toda la Biblia, el Antiguo Testamento en griego, el Nuevo Testamento también. Este es el Códex Vaticano, siglo IV, probablemente también de Egipto, como el anterior. Similar, contiene toda la Biblia. Este me parece que es el final de Marcos. Si ustedes van a sus Biblias y van hacia el final de Marcos, capítulo 16, van a ver que hay una notita al pie que dice: los manuscritos más antiguos no contienen este final. Y aquí podemos ver precisamente cómo termina el Evangelio de Marcos. Y luego podemos hablar cómo se metieron estos otros finales más largos sobre Marcos. Este es el Códice Alejandrino. Y para terminar todo esto, quiero mostrarles algo. Bien. ¿Qué hacemos con todo esto? Cuando hablamos de los testigos del Nuevo Testamento, tenemos aproximadamente 140 papiros, 320 unciales, 2.900 minúsculas y 2.500 leccionarios. Y le paramos de contar porque después de eso se genera la imprenta. Todo esto fue escrito a mano. Comparemos un texto que sabemos que tenía gran circulación en la antigüedad. La Ilíada de Homero, combinada con su Odisea, nos dan un total de 1.800 manuscritos. Cuando comparamos esto con el Nuevo Testamento tiene 5.800 manuscritos. Piensen eso en un momento, 5.800 veces gente decidió que valía la pena copiar a mano la escritura para preservar estos textos para las generaciones venideras. Hablando de un tesoro en nuestras manos. Lo último importante es ver la brecha de tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa entre nuestro manuscrito más antiguo y el autor que lo escribió? Cuando hablamos de las historias de Heródoto, la brecha de tiempo es de 1.500 años. Las obras de Platón, 1.200 años. La Odisea de Homero, 1.000 años. La Ilíada, 1.000 años. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, 50 a 100 años. Entre nuestro manuscrito más antiguo y sus autores. ¿Por qué la brecha importa? Uno de los padres de la iglesia, Eusebio, nos comenta qué pasaba cuando no estaban seguros del texto y nos dice: en aquellos tiempos, algunos de los libros que habían sido escritos por los apóstoles mismos eran aún preservados en la ciudad de Roma y otras diversas partes, y se podían encontrar para ser examinados y comparados. Así, en el caso de que los textos eran cuestionados, había una manera segura de recurrir a los originales para resolver las dudas. Por mucho tiempo, esta porción de Eusebio fue desacreditada. Los académicos decían: no había forma de que un manuscrito sobreviviera hasta el siglo IV. Y luego empezamos a encontrar papiros por todos lados, que no solamente sobrevivieron al siglo IV, sobrevivieron hasta el siglo XXI. El tesoro que tenemos en nuestras manos, el tesoro que el Señor nos ha dado, es un tesoro confiable. Quiero dejarles con esto. Van a haber muchas personas que cuestionen la autoridad de las Escrituras, desde muchos frentes, desde el canon hasta el texto.
No les estoy dando esas herramientas para que vayan y peleen en Facebook o vayan y peleen en foros. Se las estoy dando para que recuerden que tenemos un Dios confiable. Tenemos un Dios confiable. Vamos a orar y luego quiero hacer una pequeña dinámica rápida con ustedes. Señor, gracias por dejarnos este tesoro. Gracias por las miles de personas que trabajaron y copiaron a mano cada uno de estos manuscritos para que nosotros hoy podamos tener seguridad sobre tu palabra, Señor. Gracias, porque no se trata de nuestra capacidad de preservar, sino de tu deseo de preservar tu palabra para la iglesia. Y porque tú lo has deseado, así ha sido. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la actividad que quiero hacer con ustedes, si la tecnología funciona, mientras podemos poner las sillas para las preguntas y respuestas, quiero que ustedes me digan un texto y quiero mostrarles cómo podemos encontrar papiros. Bien, vamos a ver. Tecnología, no me falles. Vamos a ver. Ok, ¿qué podemos hacer aquí? Correcto. Y bien, alguien, por favor, dígame un texto del Nuevo Testamento. Un pasaje. Juan 3:16. Algo me dijo que alguien preguntaría eso. Bien, Juan 3:16. Está buscando el Instituto para la Investigación Textual del Nuevo Testamento en Münster todos los documentos que tienen Juan 3:16. ¿Ok? ¿De qué siglo? Alguien que me diga un siglo. Siglo 3. Ok. Siglo 3. Bien. Siglo 3. P66. Vamos a ver cómo se ve P66. Excelente. Vamos a encontrar Juan 3:16. Pueden ver lo que estoy viendo, ¿verdad? Correcto. Juan 3:16. Bien. A la derecha vamos a tener lo que se llama una transcripción. Alguien ya se tomó el tiempo de leer todo este papiro y transcribirlo para que no sea tan difícil de leer. Y encontramos que Juan 3:16 se encuentra en la siguiente. Me emocioné. Ok, aquí está. Bien, Juan 3:16 lo tenemos aquí. Entonces, pastores, ¿quién lee griego? Cualquiera, perfecto, muy bien. Justos gar agapesen, o theos ton cosmos oste ton huion ton monogenen edoken inapas o pisteun isauton me apolete al eje zoen aionion. Porque de tal forma amó Dios al mundo que a su Hijo, a su único Hijo, Él ha enviado para que todo aquel que crea en Él no sea destruido, no se pierda, sino que tenga soen aionion, vida eterna. Ahora vamos a verlo en el papiro. Esto está en la línea 5. Aquí tenemos el papiro. Interesantemente, este tiene un pequeño título acá que dice Anacrin ton Cosmon, el juicio del mundo. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a ver, voy a hacer un poquito esto más grande. ¿No? Ahí está. Uy. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. ¿Pueden ver más o menos el mouse? Ok. Hutos gar, porque de tal manera Egapesen ha amado Theos. Theos, van a ver que tiene una línea arriba. Esa línea se llama nómina sacra. Es una herencia de los judíos que no pronunciaban el nombre del Señor. Los cristianos
para mostrar su respeto al nombre de Dios, lo abrevian con la primera y la última letra y le ponen una línea arriba. Se llama nómina sacra, nombre sagrado. Jotheos, Dios. Ton cosmon, al mundo. Hoste, para que ton huion también tiene una nómina sacra. ¿Por qué? Porque desde temprano la iglesia reconocía la divinidad de Jesús. No es algo que inventaron en el siglo III o en el siglo IV. Desde temprano la iglesia ya reconocía la divinidad de Jesús. Huion ton monogenes, el hijo único, edoken, ha dado, hina, para que paz, todos, hopiseuon, quienes creen, y sautón, en él, me apoleicei, no sean destruidos o no se pierdan al eje, sino que tengan zoen aionion, vida eterna. Este es el tipo de tesoro que tenemos en nuestras manos, hermanos. Este es el tipo de tesoro que tenemos. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar al tiempo de preguntas.